Sí, ok. Este, no, yo voy a arrancar un poquito, voy a arrancar más por el aspecto político, voy a tratar de ser más o menos rápido, y después el aspecto estructural, porque hubo una pregunta que hizo un compañero hace un rato que tenía que ver con, no hizo hacer análisis de la política, ¿no? Este, ahí, siguiendo un poco hilo en mi intervención, me parece que lo que tiene un poquito la sustancia de lo que está colocando lo que es en este momento el proceso más avanzado a nivel internacional, y quizás de una manera que las mediaciones que hay en ese país son más débiles de lo que se jugó cuando fue Bolivia con Evo Morales o Venezuela con Hugo Chávez, que se jugó más bien la rebelión y el triunfo de rebelión, pero en tanto no de triunfo anticapitalista, sino frente al viejo régimen. La sustancia del lío que hay en Grecia es que Grecia está colocando como muy al límite el problema de una salida de tipo reformista y como todavía como fantasma, como una cosa fantasmática, el problema de la revolución. Tsipras es el capo de Syriza, ¿no? Tiene dos problemas, me voy a referir al segundo. Tsipras dice, rechazamos el memorándum, pero queremos seguir en la Unión Europea y en el euro. Merkel y compañía le dicen, si ustedes quieren seguir en la Unión Europea y el euro, tienen que aceptar el memorándum. ¿Entendés? Hay una contradicción. O sea, porque el euro tiene una serie de condiciones. ¿Quieren tener euros? Bueno, muchachos, muy bien, pero entonces tienen que aceptar una serie de reglas de juego. En el fondo lo que está diciendo Tsipras es que está buscando una renegociación de los términos de la explotación de la Unión Europea de Grecia. Esa renegociación, digamos, si es que la Unión Europea la acepta, le va a imponer condiciones a Tsipras y Syriza, que son concesiones que van en el sentido, que el único sentido que pueden ir es de retroceder en la formulación de un programa que de alguna manera respete o reivindique lo que es el sentimiento popular más general del pueblo griego, que es romper con toda la mierda, digamos, que está ahí, del ajuste, de la rebaja del salario, ¿se entiende? Hay un lío ahí. Lo de Syriza, que es largo para explicar, va a ser un ensayo que va a poner sobre la mesa el camino de la reforma. Que había más margen en América Latina en su momento con Evo Morales y con el chavismo, incluso por el debilitamiento hegemónico de Estados Unidos que me voy a referir. En Europa es más difícil, porque la camisa de fuerza del euro en la Unión Europea es una cosa muchísimo más inmediata, ¿se entiende? Tsipras apuesta a formar gobierno por la vía electoral, pero tiene que darle resultado a los cálculos electorales que haga. Puede ser que gane las elecciones e igualmente no pueda formar gobierno porque actúa todo en la vía electoral. ¿Se entiende? En Grecia hoy día han llamado a la movilización solamente a Amenacer Dorado. Ninguna corriente llama a la movilización que tenga peso porque la vía es reformista. Pero entonces, no sé si le hago entender, hay un debate que está creciendo respecto de si Grecia tiene salida reformista o no. ¿Me siguen? Que quizás por el grado de conciencia y madurez y todo eso, alguna vía intermedia se pueda ver, pero a un costo altísimo, casi inevitablemente a un costo altísimo respecto de las perspectivas emancipatorias, ¿se entiende? Entonces, ahí hay un tema que la crisis internacional está empezando a colocar, recién empezando. Por ejemplo, ha sido muy difícil de abordar por izquierda a los gobiernos como los de Chávez o de Evo Morales desde el punto de vista de la transformación revolucionaria de la sociedad.
Un interrogante es si en Grecia hay margen para una salida de tipo reformista intermedia, como hubo también en Argentina, aunque todavía mucho más light, ¿se entiende? ¿Me siguen? O sea, parecería ser más complejo. Claro que después está el problema de la maduración de la clase trabajadora, los sectores populares, hay toda una serie de problemas que recién se empiezan a colocar, pero yo tengo la impresión de que, aunque también se colocaron con las reformas del chavismo y con las reformas de Evo Morales, Grecia pone más al rojo vivo, también porque lo de América Latina no coincidió con una gran crisis capitalista, y Grecia sí coincide con una gran crisis capitalista. Se empieza a poner más al rojo vivo el problema de reforma-revolución, cosa que en la década de los 2000 en América Latina no se puso tan del día, y por lo que dice el Tano es complejo, Tano. Para mí en América Latina no hay radicalización por cómo van las cosas, sino hay un rebote del mundo en este momento. No lo veo. ¿Está bien? Hay ciertos desbordes por izquierda de Evo, etcétera, pero complejo, ¿está bien? Y además está el problema que la crisis es desigual, por supuesto. China fue un colchón inmenso, nosotros hicimos ese análisis, y eso no quita que la totalidad mundial está en crisis. ¿Está bien? Es una crisis increíble porque tiene como centro el centro, no la periferia, y eso es una desigualdad de la crisis. Pero no sé si logra hacerme entender. Todo el debate político que hay en Grecia está cruzado porque se pone más a la orden del día el problema de reforma-revolución. Y ese debate, está bien, del cementerio en el que vivimos es nuevísimo, aunque todavía el término revolución no tiene gran sujeto. Porque el sujeto es más bien popular, la clase obrera, pues inmaduro, es muy inmadura, una enorme inmadurez. Ahora, entonces hay que aceptar, sí. Entonces hay que aceptar, ¿se entiende? Un montón de sacrificios. Bueno, se verá la negociación, etcétera. La vida reformista es que lo que encarna el Syriza y Tsipras es una renegociación con la Unión Europea, ¿se entiende? Y la vida revolucionaria es decir, no, bueno, en esos términos no. Cualquier gobierno revolucionario puede verse obligado a negociar, pero ¿qué se negocia? O sea, entonces, hay un elemento. Después, solamente quería decir una cosa rapidísimamente de la valoración de Pablo y de Claudio. De Pablo, el tema de que a la hora de evidentemente un país sube y otro baja. El problema es que no hay sumas y restas, hay un problema de definición de totalidad. ¿Está bien? Si no te puede quedar análisis muy sociológico, o sea, muy sumas y restas, sino como la experiencia de conjunto. La experiencia de conjunto es como mera suma, claro, porque siempre, por supuesto, América Latina está más estable, por razones estructurales y políticas, y Europa no, pero Europa es Europa, o sea, pero como experiencia de conjunto, nosotros la visión que tenemos, en América Latina está más estable, pero no hay derrota. Hubo triunfos parciales, como decía Claudio. O sea, hay una acumulación de experiencias. La década del 90-80 fue de desacumulación. Todo se perdía, nada se conservaba. Acá hay una cierta acumulación de experiencias muy inicial, con la cosa, incluso lo que decía también Ale, el problema de que todavía los indignados están haciendo así, pero en Egipto hacer así, te pega un cachetazo, está bien, por favor. Entonces es más complejo, aunque el problema que hay en Grecia, el problema que hay, perdón, en Egipto es de otro orden. El debate es islam o no islam, o sea, hay un problema de atraso político. Eso con respecto a lo de Pablo, evitar el sociologismo, ¿no? Porque, está bien. Sea un sociólogo, por eso, perdón, con todo respeto. ¿Está bien? Y después, con respecto a Claudio, hay dos cosas también metodológicas. Con respecto al economicista, claro, o sea, dos cosas que son divertidas. A ver, Claudio dijo, hay que separar cómo le va de cómo está. ¿Cómo van a separar, me entendés? Yo qué sé, el muchacho, o sea, Bobby, tiene fiebre, pues está chocho, está jugando el ping-pong, yo qué sé, no, está con fiebre, está metido en la cama. O sea, es muy difícil separar, o sea, el imperialismo, efectivamente, no es el mismo curso que otros imperialismos, por supuesto. ¿Cómo vas a comparar el imperialismo ultramarino, yo qué sé, Inglaterra, que de vuelta estuvo la reina festejando con los barquitos, con el imperialismo norteamericano? Ahora, al imperialismo yanqui, son dos definiciones, a dos al revés. Le va mal porque no está bien. Obviamente, si estaría sano, estuviera bien, ¿se entiende? Le iría bárbaro. Entonces, ahí ad hoc, además, bueno, ese elemento tiene importancia, es un elemento de análisis que tiene mucha importancia porque supone de manera equilibrada, hay un retroceso relativo a Estados Unidos, no absoluto, pero supone de manera equilibrada abrir la puerta ahí a las transformaciones. Después también Claudio hizo un énfasis, el proceso por ahora de rebelión popular es popular más que obrero, por ahora. Ahora, también yo haría un énfasis al revés. Claudio dice,
el proceso es de reconstrucción de la clase obrera, pero también de precarización. Yo diría una definición exactamente al revés. Lo específico del momento es que se vivió una inmensa precarización de la clase obrera y, oh sorpresa, empieza un proceso de recomposición. Es exactamente al revés, porque el dato del problema de la precarización de la clase obrera es un dato que ya tiene unos años. El dato de la recuperación de batallones de la clase obrera es más nuevo. Por ejemplo, en China, compañeros y compañeras, en China, muy inicial, por supuesto que inicial. O sea, un día nos preguntamos, por supuesto no podíamos responder, porque no, nadie tiene nada en China, ¿qué pensará un obrero chino? ¿No? Porque tiene todo el... Está bien, China es para otra charla, es una paradoja inmenta. Fracasado como intento de transición al socialismo y exitosísimo, entre comillas, como gran triunfo del capitalismo del siglo XXI. Entonces, es una paradoja histórica descomunal que hoy no podemos entrar en discutir, que obviamente no consideramos imperialista, también más bien consideramos todavía una nación con muchos rasgos dependientes, etcétera. Aunque emergiendo como una potencia económica. Es una cosa bien rara. Ahora, el fenómeno que hay, compañeros y compañeras, es que en cierto sentido el momento histórico de deterioro estructural de la clase obrera pasó. Que supuso las deslocalizaciones, que supuso el reviente de contingentes enteros de la clase obrera, que supuso la precarización. Estamos en otro momento que plantea la emergencia en la lucha de los sectores precarizados, porque gran parte de la juventud indignada son sectores juveniles sin trabajo precarizados, y un momento donde el propio curso contradictorio de acumulación capitalista acaba de ser un informe, ¿cómo se llamaba, Rob? De ese organismo que está en Hong Kong, que analiza la clase obrera, dirigido por un tipo de Tiananmen. Un informe de 10 años, dice, la clase obrera china, el China Labor Bulletin, por supuesto muy incipiente, pero tiene más autoconfianza, tiene más confianza en que puede hacer reivindicaciones, tiene algún elemento de continuidad en su organización, está en un momento distinto que en el 2000. Y ese dato es fundamental. 200, 300, ¿cuántos millones de obreros chinitos hay? O sea, es un dato que, a pesar del chiste, es un componente inmenso de la clase obrera, muy incipiente. Obviamente que es incipiente, pero tampoco es el momento ya de la precarización. No, señor. Es el momento donde empiezan a aparecer, o no, señor, también con cuidado, ¿no? Donde empiezan a aparecer los nuevos contingentes de la clase obrera, también lo de India, o sea, ahí están, The Economist está enamorado del análisis de China, India, etcétera, 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 y donde los precarios se levantan. Claro, visto en términos específicamente europeos, el desempleo en España es colosal, que España la clase obrera estaba reventada, o sea, la clase obrera fue reventada en los 80, todavía me acuerdo de un viejo artículo del sociólogo yanqui de izquierda, Petras, bastante bueno. La clase obrera fue bastante reventada después de la derrota de los fines de los años 70, hacia los 80, etcétera. Todo el mundo sabe que hay una mano de obra inmigrante importantísima, etcétera, 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 etcétera. Pero más bien la actualidad o el fenómeno me parece más bien que aún en un escenario de una clase obrera muy transformada, muy precarizada y con contingentes nuevos que en general parten de cero, lo que se empieza a vislumbrar es un proceso de recomposición. Todavía es inicial. Por eso las rebeliones son populares, no son revoluciones sociales con centralidad obrera, en ningún caso, ¿está bien? Ni en Egipto todavía, aunque acá se había cumplido un cierto papel, ni el caso griego un poco más sí, pero el movimiento de indignados todavía no, y Argentina todavía es como que los indignados son la aurora de una eventual lucha de clase incrementada más obrera, pero todavía es la aurora, todavía es como el síntoma que en el pasado era el estudiantado, cuando todavía la clase obrera no había entrado, todavía la cosa me parece que es así. Así que bueno, yo paro aquí.